Ellos me lo agradecen con un está rico, abuela. Chuta, Pramito, yo lloré. Dicen que para cocinar bien hay que saber. Pero yo también creo que hay que escuchar, ya que detrás de cada receta se cuenta una historia. Un recuerdo que sazona mejor que cualquier mejor condimento. Hoy no me pongo solamente el delantal como cocinero, sino como aprendiz. Porque la carbonada no se hace solamente con verduras y fuego, sino también con memoria y corazón. Hoy nos van a enseñar a hacer una carbonada. Y la persona que nos va a enseñar es mi mamá. Me apagó la luz, ¿no? No sé, no dice nada. Me llamo Verónica Campos Salazar. Así que vamos a aprender un poco de cómo se hace la carbonada según mi mamá. Ya vamos. ¿En qué la ayudo? Y acá tenemos los ingredientes, vamos a sacar los porotos, que ayer compramos todas estas cosas, los vamos a descontar para después lavar. ¿Lo apunto yo? Ya, acá hay... ¿Esto lo lavamos primero o lo despunto? Lava. Ah, hacia atrás. Sí, justamente. Ya. ¿Su mamá le enseñó a hacer la carbonada o quién le aprendió a enseñar? Mi mamá. Tu mamá. A ella yo le iba preguntando, cuando tenía duda, le preguntaba a ella cualquier duda de cocina. Cuando me casé, empecé a tratar de cocinar. Estaba casada y como vivía cerca, iba a la casa de ella a preguntarle. O sea, caminabas. Caminaba así unas 5 o 6 cuadras, llegaba a la casa de ella y le preguntaba cómo se hacían las cosas. Y después llegaba a cocinar. Y cuando no tenía a mi mamá cerca o no podía darme el pique para ir a preguntarle, le preguntaba el día antes, o si no, a la mamá de una compañera que vivía cerca, le pregunté muchas veces por receta, pero como que no eran bien exactas las recetas. Y los aliños son súper básicos. No, sí, generalmente era la albahaca y el chascú. Le da el toque a la carbonada, queda como veraniega en cualquier época. El tecito de ajo, porque los aliños más fuertes a los niños no les gustan. Entonces, para que los niños se sirvan con agrado, mi nieto en este caso, y ustedes cuando eran pequeños, era lo básico. Tome, acá hay un cuchillo. Ya. ¿En cubitos? Sí. ¿Así? Sí, finito. Más finito. Más fino. Y, Es que así no se nota mucho. y su mamá, que era la persona que le enseñó, siempre cocinaba esta comida. Sí, hace muchos años, pues, cuando yo estaba chica. Así todos sentados a la mesa, mi papá, mi mamá, mis hermanos, porque tengo 2 hermanos, todos sentados a la mesa. Éramos nosotros nada más, pues, sentados a la mesa compartiendo una rica carbonada. Y en este caso la abueli, ¿alguna otra receta que también te haya enseñado? Hacer el pan, cómo se hace el pan, cómo se deja lunar, cómo se hacen las uñitas, el poroto granado. Todo lo aprendí de mi mamá, pues. La cocina. del corazón. Sí, pues.
Y acá está picando las papas. Sí, en cubitos también. ¿Y cuándo fue, a qué edad se arriesgó a cocinar su primera carbonada? Cuando ya me había casado, que ya 24 años. Para mi esposo, porque vivíamos solos, ¿no? Cuando uno se casa está sola. La primera vez sí, pero no me quedó igual, quedó espesa, quedó no con sabor, quedó una mazamorra, pero la comimos igual. Un poco ahumada. Ahumada, era una nueva técnica. Porque tienen que vos, ustedes Ah. con la cosa, desde mucho arroz, no sabía. ¿Qué fue lo más difícil de lograr? El tiempo de cocción, porque se me quemaban las comidas, que todos pasados más, pero mi esposo siempre decía, están sabrosas, aunque estaban todas quemadas. ¿Cómo se sintió escuchar el primer? Está rica, bien rica está. Ah, súper bien, po. Súper bien que a uno le diga, está exquisita la comida, exquisita la carbonada, y más que la cocinadora para mis nietos les encanta. Está muy rica la carbonada, muy sabrosa, me encanta. ¿Qué hace que tu carbonada sea única? Que la, Muy especial. que la preparo con cariño, con harto amor, dedicación. A mi esposo, a mis hijos y mis nietos. A ellos les encanta. Vamos a preparar ahora la carbonada. Vamos a prender la cocina. Oiga, y una consulta, esta carne que ya estaba hecha. Sí, está asada la olla. ¿Y esta sobró o lo hizo de...? No, lo hizo así para que ande más rápido porque si no se demora mucho con la ¿Y carne. normalmente hace que la carne esté así o es fortuito de que esté...? No, normalmente yo lo hago así. La carne dura no porque demora mucho en estar la cocina, la comida. Entonces acá vamos a sofreír un poquito la carne junto con la zanahoria y el pichintún de ajo que le echamos, el dientecito de ajo. Cuando dice pichintún... Es un diente de ajo. Y acá está el chascú y la albahaca. Y que eso la es como el toque el mágico. toque. Sí, El toque mágico. sí. O sea, ese es su toque mágico, es Chascú y albahaca. chascú En toda y época- albahaca. En toda época del año. Generalmente la carbonada hay gente que le pone choclo, pero yo no uso choclo porque a mis nietos no les gusta el choclo, que son de 10 y 8 años. Ellos no les gusta el choclo. Ah, ya. Entiendo. Entonces para que ellos se sirvan con agrado, no le pongo choclo. Sí. Era un placer poder cocinarle, compartirla porque es tan rica. O sea, ya no es solamente tuya, sino tiene la historia y la receta. Huela, si pudiera ver los olores, hacer que se huela. A ver. Rico. De las primeras carbonas que hacía que tenían sabor a nada, ahora la miro y digo, pucha, que están ricas ahora tienen sabor, po. ¿Qué significa para ti enseñar esta receta y compartirla con tu familia? Bueno, simplemente que mi hijo después algún día la puedan cocinar con las mismas especies que yo la hago y mis nietos sepan cómo su abuela cocinaba la carbonada con cariño para ellos. Me emociona de verla. ¿Sí? Sí, emociona de cocinarla y saber que la van a comer y la van a disfrutar los niños. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a él? ¿Qué le dirías a esa niña que estaba haciendo la carbonara que al final no le quedaba? Pucha, que no saber nada, ahora sabe hacer todo. Y que yo nunca pensé que iba a poder llegar a cocinar tan rico y que me fueran a decir que la comida está rica porque nunca hice nada, pues nunca supe cocinar nada, aprendí preguntando a mi mamá y cocinando a la distancia, no con ella al lado, pero siempre esperando que la comida quedara buena.
O sea, ese es el gran premio que tiene Sí. la comida. Sí, El poder escuchar que está rico. sí, que está rico, Abu. Que está rico, mamá. Y el guatón cuando llega en la noche, esto necesitaba. Este caldito necesitaba. El poroto verde. Y el agua. Luego de agregar todo, entonces lo dejamos todo con agua. Sí, Se ve bien veraniego. sí, es muy rico. Y le colocamos, ahora lo tapamos mientras lavamos un poquito de arroz para ponerle. Lavamos bien el arroz. Bien lavado. Tapamos. Y dejamos pasar el tiempo por... Cuando empiece a hervir, prendemos la campana. Y aquí nos vamos con ruido. Póngale más. Está listo el almuerzo. Está listo. Se apaga la olla, se destapa y así quedó. A ver, veamos. Cremoso, rico. Ni espeso ni pegajoso. Ni pegajoso, rico. Y ahora, me comentaba usted que la Anto, su nieta, está... En el colegio, y le va a mandar. sí, le vamos a mandar comida a la Antonita, a Fernando Guillermo y a la Yossi. Y acá con su verdeo, que es cilantro picadito. Súper. Bueno, ya está lista la comida, ahora tenemos preparadas las loncheras, listas las comidas, las vamos a ir a entregar ahora para que disfruten en su trabajo y en el colegio. Muchas gracias, hola, ¿cómo están? Hola. Que la disfrutes. Estamos en eso. Sí. Ya. Chao, mi amor, que la disfrutes. Chao. Chao, chao. Lo vamos a comer nosotros. Vamos a probar cómo quedó la carbonada. En su punto. Rico, rico. Está relacionado con la carbonada. No se vaya por la rama. Importa que le pegó a alguien en la. ¿Ya? Tipo. Eso era lo que- Nada de queques, nada de nada. Porque cada receta